Hola y bienvenidos a una nueva cápsula en el canal de Contramarea 18. Si usted es una persona activa dentro del grupo, lo más probable es que ya se haya dado cuenta de que nosotros siempre que damos una enseñanza o que les compartimos algún mensaje, siempre intentamos dar algún sustento bíblico que afirme o que valide lo que estamos diciendo o enseñando. Y de hecho, aquí aprovecho para decir que si usted no es una persona integrada al grupo de jóvenes como tal o no ha podido ser muy activo dentro del grupo o activa dentro del grupo, lo invito y le recomiendo 100% que visite nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook, e incluso puede ver otras de nuestras cápsulas aquí en el canal de YouTube. Y de hecho confirme por usted mismo que lo que acabo de decir es verdad. Pero entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque toda enseñanza debería estar basada en la palabra de Dios. Bueno, hay muchas razones de por qué esto debería ser así, pero creo que una de las más claras la podemos encontrar en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, donde dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y es que es cierto, la misma palabra de Dios nos enseña a ser humildes, a apoyarnos unos a otros, a hacer todo con amor. Y así la lista continúa, y es entonces donde vemos que versículos como Salmo 119, 105, que dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Esos versículos se convierten en realidades, porque realmente vemos que la palabra de Dios es una guía excepcional para ser cada día mejor, para anhelar y ser cada día más como Cristo, ese ejemplo perfecto y ese maestro perfecto que tenemos. Además de esto, si leemos en 1 Corintios 3, 18, dice: que nadie se engañe, si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante, para que así llegue a ser sabio. Y es también cierto, muchas veces la arrogancia, nuestra falta de humildad, nos convierte en personas que creemos que lo sabemos todo, cuando realmente somos quienes más fallamos, quienes más nos equivocamos en muchos aspectos. Entonces es por esto que es vital basar todas nuestras enseñanzas en la guía perfecta. Es aquí donde entran dos conceptos muy importantes, y aunque puedan sonar similares, creo que tienen una diferencia muy grande, y es el leer la palabra de Dios y el estudiar la palabra de Dios, donde en realidad yo personalmente lo relaciono mucho con los conceptos de oír y escuchar, donde oír es simplemente percibir que algo está sonando, sin saber qué o qué me están diciendo. Eso sería lo semejante a leer la palabra de Dios. Simplemente leo por encima y listo. Mientras que escuchar es poner atención a lo que me están diciendo o a lo que está sonando. Y en base a eso puedo formar un criterio, puedo tomar decisiones. Y sería lo mismo que estudiar la palabra de Dios, donde realmente entiendo qué es lo que estoy leyendo. Entiendo qué es lo que se me está revelando, e incluso pongo en contexto e investigo sobre todo lo que estoy viendo. Ahora, ¿por qué es importante separar estos dos conceptos? Bueno, en algunos versículos de la Biblia, como en Santiago 1:22, se nos dice: no se contenten con solo escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. E incluso en Lucas 11:28 es el mismo Jesús quien nos dice: dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Entonces es realmente importante llevar todo lo que yo entiendo, todo lo que yo comprendo de la palabra de Dios a la práctica. Y hago la pregunta: ¿cómo voy a llevar algo a la práctica que realmente leo y a los 5 minutos ya se me olvidó? Porque eso pasa. E incluso en Santiago 1, 23 y 24 así lo dice. Dice: el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Entonces, ¿cómo voy yo a poner algo en práctica que ya se me olvidó? Que leo, me levanto, camino y listo, ahí quedó.
Es por esto que es realmente importante estudiar la palabra de Dios, analizarla, entenderla e incluso apoyar a otros y ayudarles a entender esa misma palabra de Dios y buscar ayuda y crecer juntos en la misma palabra de Dios. Finalmente les quería compartir un pequeño pensamiento o tal vez un consejo. Ya vimos lo importante que es la palabra de Dios en nuestra vida como cristianos. Ya vimos que es importante no solo leer la palabra de Dios, sino también estudiarla y ponerla en práctica. Ahora, hay muchos quienes dan enseñanzas y dan conceptos que están mal. Hay muchos quienes sacan partes de la palabra de Dios de contexto y lo hacen así para sus propósitos personales erróneos. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Cuestionemos lo que nos dicen. Siempre que alguien nos diga que un versículo dice tal cosa, vayamos a verificar en la palabra de Dios si eso es cierto. Vayamos a estudiar esa sección y veamos si está en buen contexto, si la interpretación realmente es adecuada o no. Y es así como realmente la palabra de Dios nos trae sabiduría e impide que seamos engañados.